Gloria a Dios. Damos gracias a Dios y vamos juntos a la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2, versículos del 18 y 19. Vamos a continuar con este mensaje de la semana pasada. Iniciamos y entendamos todavía que no estamos solos y no es que un mundo nos vigile ni mucho menos, sino que realmente antes que nosotros ya estaban los ángeles, antes que nosotros. Y que una realidad es esta: nosotros estamos viviendo un tiempo tan importante en nuestras vidas porque Dios así lo trazó. Así que pongámonos en el propósito divino. Y dice Colosenses 2, 18 y 19: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Oremos a nuestro Dios, invoquemos su nombre. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por el permitirnos estar reunidos en tu nombre. En esta tarde, Señor, nos unimos en oración. Rogamos, Altísimo Dios, bendito Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, bendícenos. Guarda esta iglesia en tu mano preciosa y a cada familia aquí representada. Amamos tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es vida, que tu palabra es real, viva y eficaz. Y por tu palabra sabemos y creemos perfectamente que suceden cosas poderosas en este ambiente físico, porque se mueve el ambiente espiritual a favor de tus hijos. Bendice esta iglesia, Señor, y por tu palabra seamos nutridos. Te lo rogamos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. La palabra de Dios nos enseña también que ninguno de los verdaderos siervos de Dios estamos o rendimos culto a los ángeles. Y que los ángeles que permanecen fieles a Dios, que permanecen en el temor de Dios, jamás aceptan ni permiten tampoco el culto y la adoración de parte de los hombres. Y esto, continuando con lo de la semana pasada, entendemos precisamente que aquellos que estamos caminando en el Señor, conocemos un poco más de aquellos que son poco mayor que nosotros, que son los ángeles. Dice Apocalipsis, capítulo 19, si quieren ir conmigo allí, versículo 10. Recordamos que un ángel estaba anunciándole, y este ángel de parte de Dios, anunciándole toda la profecía de Apocalipsis al apóstol Juan. Juan estaba tan maravillado de lo que había visto, había sido llevado en el espíritu a ver cosas no solamente de presente, sino del futuro, cosas del reino de los cielos, los lugares poderosos que el mismo apóstol describe en la Biblia. Y entonces estaba tan impresionado que dice el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El mismo ángel no permitió adoración. Juan se postró ante el ángel, inmediatamente el ángel responde esas palabras para que Juan entendiera que a quien se debe únicamente de adorar es a Dios. En cambio, Satanás y sus demonios sí aceptan el culto, sí aceptan la adoración, sí aceptan sacrificios. ¿De quiénes? De aquellos que no conocen la palabra de Dios. Lucas 4 dice así, vamos a ver varios versículos también. Lucas 4, verso 33.
Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándola en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Una razón por la cual los demonios reciben o aceptan la adoración de los hombres es porque buscan un lugar, una habitación en donde encontrarse. Y vemos que aún dentro de la sinagoga se encontraban hombres que tenían espíritus inmundos o espíritus de demonios, como este. Estaban en la sinagoga y allí se encontraba un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y el Señor, nuestro bendito Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Lo echó fuera. Vamos a ver cómo, según a los Corintios 11, los mismos hombres le dan lugar para que esos espíritus de maldad estén tomando lugar y poseyendo a esos hombres, y al rato ya después esa gente no sabe ni por qué hace o realiza cosas que no son convenientes. Y dice, según a los Corintios 11, versos 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Se disfrazan de tal manera que hay hoy en día una tremenda adoración de ídolos. Se pone la gente a adorar y a idolatrar y a prenderles veladoras a los que no son Dios. Pero lo único que están haciendo es darles lugar para que sea luego esa gente poseída. Dice ahí mismo, pero primero a los Corintios, en el capítulo 10, de primera a los Corintios, versos del 14 en adelante. Nuestro Señor está declarando que hay que huir de la idolatría. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Así que entendemos, si ese espíritu inmundo entra a un hombre, recuerden que el lugar de habitación que busca es el hombre. Muchas ocasiones el gato o el perro también es poseído. Recordamos que cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Gadara, se encontraba un hombre con espíritus inmundos, y no era uno, eran muchos. De tal manera que ese hombre ya no era él, sino que estaba siendo totalmente manipulado. Por eso andaba desnudo, por eso andaba todo sucio, por eso andaba sin bañarse, sin comer, y además tenía demasiada fuerza que nadie lo podía resistir. Dice la Escritura que le ponían cadenas y las rompía. Pero cuando llegó el Señor, ese espíritu inmundo llegó y vio, e inmediatamente identificaron, dice, Jesús de Nazaret, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Déjanos que vayamos a ese hato de cerdos y no nos lleves al abismo. Inmediatamente el Señor dio la orden, esos demonios se fueron al hato de cerdos y los mismos cerdos no pudieron resistir la posesión demoníaca, que corrieron y se precipitaron y cayeron al mar. Vemos que una realidad es que cuánta gente que hoy tiene posesión, y qué difícil es eso. Y hoy día en las iglesias ya no se ora por liberación, ya no se ora para echar fuera espíritus de maldad,
cuando uno de los ministerios en el Evangelio es eso, echar fuera demonios. Vamos, Lucas 11, 24. Lucas 11. ¿Sabes? Mucha gente piensa, bueno, es que ya no es necesario, yo diría, entonces ya no hay demonios. Si ya no es necesaria la liberación, ya no hay demonios. Pero una realidad es que cada vez están peor. Dice del 24 en adelante, Lucas 11, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿de dónde sale el espíritu inmundo? Del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Vemos una realidad, no es lo mismo. Ver a personas que dicen, no, ya no hay espíritus de maldad, ya no hay necesidad de orar por liberación o echar fuera demonios, cuando es uno de los ministerios de la iglesia. La Escritura nos enseña que nuestro bendito Señor Jesucristo echó fuera muchos demonios, dice la Escritura. Hoy en día yo preguntaría, ¿es lo mismo que una persona diga, no hay? O que llegue una persona y diga, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿A cuál de ellas está teniendo una lucha más fuerte? La que nada más dice que no hay problema, que está, o la que necesita una liberación. Hay muchas cosas donde la gente le da lugar a los espíritus de maldad. Hoy en día, créanme, hay muchos que tienen espíritus de maldad y no lo saben. Hay hogares en los cuales hay vicios, drogas, alcoholismo. Bueno, hay jóvenes llenos de miedos, temores. O sea, no son ellos mismos. Están siendo manipulados. Jóvenes que se suicidan. La pregunta es, seguro estoy que hasta el suicidio es dificilísimo. Pero entonces, ¿por qué lo llevaron a cabo? Porque fueron manipulados. La iglesia es llamada precisamente a una misión muy importante que es libertad a los cautivos. Miren lo que dice Marcos 9. Marcos 9, del versículo 17 en adelante. Recordamos esta parte donde un hombre llegó a su hijo que se encontraba precisamente endemoniado. Y como los discípulos no pudieron echarlo fuera, pues estaban disputando, enojándose allí. Entonces dice el versículo 16 en adelante. Y él preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, le dijo al Señor, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Fíjate cómo hay diferentes maneras de controlar. Espíritu mudo, sordo, ciego. Aquellos que precisamente hay de una o de otra manera una manipulación. No todas las enfermedades pueden ser por espíritus de maldad, pero bastantes sí lo son. Y aquí es uno de ellos. Dice, el cual, verso 18, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Si hoy todos estuvieran sirviendo a Cristo, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, estaríamos libres todos. Pero una realidad sabemos es que no todos están en Cristo. Hoy vemos una humanidad que está demasiado alejada del reino de Dios. Ahora es una generación incrédula. Y dice el verso 20, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revoltaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Qué terrible. Desde niño.
y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. La iglesia debe estar continuamente en oración y ayuno. Y no todos están en oración. Ya no digo del ayuno. Es una continuidad de una vida en Cristo para servir en el reino de Dios. Así como entendemos lo que dice Efesios capítulo 6 del 12 en adelante, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Nos enseña la palabra de Dios que son 4 tipos de géneros que están bien organizados. Hoy cuando dicen, hablan de la policía o hablan de la mafia y de los grupos de terror, dicen, ¿la qué? ¿Organizada? ¿Cómo le llaman? Crimen organizado. ¿Quién está organizando al crimen? Los espíritus de maldad. Tienen bien manipulado al crimen organizado. Y entonces, ¿y la policía no está tan organizada? ¿Qué es lo que está pasándonos? Crimen organizado. 4 tipos en los cuales nuestro Señor dijo, gobernadores. O sea, hay principados, potestades, gobernadores y huestes que están de una o de otra manera haciendo cambios en el mundo. Por ejemplo, ¿durante cuánto tiempo ha habido huracanes? Desde que yo era niño, yo escuchaba de huracanes, terremotos, los otros, ciclones, pues desde que éramos niños, de una u otra manera. Pero ¿sabes que hoy la información que te mandan por internet hace que te dé miedo? A mí me hablaban en la semana, decían, pastor, ¿van a ir a Tlaxcala? ¿Qué no sabes que va a pasar todo esto? Por favor, le doy gracias a Dios que sucede, porque eso es por lo que hay agua. Se escucharía más horrible. Llevamos 3 años en sequía. Qué duro, qué duro. Mejor que haya agua. Y además, yo no temo. Todo está bien planeado, organizado desde los cielos, porque a donde estábamos yendo era un evento para la gloria de Dios. ¿Qué tal estuvo los que fuimos allá? Nos dio una ventarrona que nos despeinó. ¿Qué hora era cuando estábamos en la prueba de la fe afuera en el campo? ¿Qué hora era? 9 de la noche. 9 de la noche. Me decía un hermano, no, pastor, estuvo fuerte ¿Dónde está Florencio? No vino hoy Florencio, ¿verdad? Decía, pastor, estuvo fuerte, dice, se me subió una serpiente grandota, pero ya cuando me di cuenta era un azotador. Se le subió un azotador. De verdad, estábamos 9 de la noche en el campo. ¿Saben una cosa tan hermosa? Dios tiene control de todo y Dios cuida su grey. Gloria a Dios. Pero ¿sabes? La guerra espiritual que provoca a la gente hace que haya hasta odio. Dijo algo muy importante hoy Adrián. Siento una losa oscura. O sea, le estaba llegando un ataque espiritual en el cual provocaba algo, que aborreciera a sus seres amados. Y sus seres amados decían, no sé ni por qué está haciendo esto Adrián, pero pues, no, pues si quiere él hacerlo por su cuenta, que lo haga. Y Adrián ya recapacitó y dijo, no. Es más importante mi familia que todo lo demás. Gloria a Dios, es más importante cada uno de los hijos, de los hermanos, padres, que todo lo demás. Por eso es que en su bondad y misericordia, Cristo vino a libertar a los cautivos.
hacía cosas poderosas. La Biblia nos enseña que Cristo derrotará, someterá a las naciones rebeldes. Miren, Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versos 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y de fuertes y carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales, ¿qué hace? Había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Dice la Escritura que todos los espíritus engañadores serán presos. Isaías 24. Isaías 24. Versículo 21 y 22. Dice así: acontecerá que en aquel día, ¿cuál día? El que acabamos de leer. Que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados, en mazmorra y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días, dice el Señor. Ahora vamos a ver en la diferencia, en cambio, ejemplos de ángeles que actúan en favor de los hombres por la voluntad de Dios, o sea, enviados por Dios. Los ángeles que de una u otra manera desde todo el tiempo están actuando en favor de los hombres. Por ejemplo, Daniel, el libro de Daniel, capítulo 9, verso 3. ¿Qué hizo Daniel? Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Vean lo que hizo Daniel. Número 1, postró su rostro, buscó a Dios. ¿Cómo? En ayuno, cilicio y oración. Él perfectamente entiende lo que dice Dios. Al que me busca, me encuentra. Gloria a Dios. Y Daniel empezó a orar y vean lo que sucede. Verso 20, ahí mismo donde estamos. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo. ¿Qué hizo el ángel? Habló con Daniel, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahí mismo, capítulo 10, verso 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas,
porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido, dice el ángel. Recordamos también Hechos capítulo 10, Nuevo Testamento, vamos a Hechos. Ya nos va a tocar el estudio el día de mañana también sobre estos pasajes del capítulo 10, ya vamos avanzados. Y dicen los versículos del 1 al 4 del libro de Hechos 10. Bien cesaré a un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios escucha las oraciones de los que le invocan. Dice la Escritura que Él escucha la oración de los santos, de sus hijos que invocan el nombre de Cristo. Ahora, recordamos que también veíamos la semana pasada que los ángeles de una u otra manera también son llamadas estrellas, ¿no es así? A lo mejor no habías visto esta parte. Mira, ve conmigo a Mateo capítulo 2. Siempre que haces un evento de aniversario para un niño que cumplió 2 años, 3 años, 5 años, pues tratas de hacer algo nuevo, algo novedoso. Pones quizá iluminación bonita, felicidades, tal, se andan esmerando las mamás para ver qué le hacen para que el niño se festeje con su cumpleaños. Miren lo que sucede en el reino de los cielos. Verso 1 en adelante. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque, ¿qué hemos visto? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Uno de los principales ángeles, a través de la profecía, manifestaba por medio de su estrella, de su resplandor, era la diferente estrella de todas las demás, para manifestar que Cristo había nacido. Y por eso estos hombres, por revelación, dice la Escritura, entendieron que el nacimiento del rey de los judíos se vería por una estrella muy luminosa y diferente a todas. Algo tan precioso es que ni siquiera estos hombres que dice la Escritura, que dice de reyes del oriente, magos del oriente, ni siquiera eran judíos, no conocían la ley, pero recibieron el llamado. Y entonces llegaron a un propósito. ¿Cuál era? Adorar. Diciendo, dice la Escritura, oyendo, verso 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué pasó con los que conocían la profecía? Que son, estoy hablando, principales sacerdotes, escribas, se turbaron. No dice que se hayan alegrado, se turbaron. ¿Cuántas veces se les anunció a ellos en la venida del Mesías, el nacimiento del Mesías? Sin embargo, cuando él vino, ellos no lo entendieron y se turbaron. Dice la Escritura, verso 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña. Voy al verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo y la aparición de la estrella. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Dios habla en sueños hoy? Sí, Dios habla en sueños.
¿Dios habla en revelación? ¿Se te puede presentar el ángel de Dios para decirte una instrucción de Dios? ¿Pero para qué sería? A ver, no vaya a suceder lo que pasó con aquel que se presentó según Moroni. Y Moroni le dijo que hiciera no sé qué tantas cosas. Dice la Biblia, mas si un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente al que hemos oído, sea anatema. Bueno, pues hay muchos que hoy se han manifestado como ángeles del cielo, pero que se visten de ángeles de luz. ¿Para qué? Para engañar. Y como aquella persona no tiene el evangelio, pues entonces lo va a tergiversar. ¿Qué es lo que ha sucedido con tantas religiones? Aquí ellos mismos que conocían, el mismo Herodes indagó para saber de qué se trataba. ¿Quién es ese rey de los judíos? Entonces les llama y dice la escritura, verso 9, ellos habiendo oído al rey, fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahora, no piensen ustedes que cuando nació el Señor, luego al otro día, como ponen luego muchas veces, que estaba en el pesebre y ahí llegaron los ángeles, los reyes. No es verdad. Ya había pasado un tiempo, ya estaban en una casa, pero seguían en el mismo lugar y no regresaban aún, porque el niño acababa de nacer. Entonces llevaban ya guardando unos días, llegan los reyes exactamente donde se posó la estrella, y dice el verso 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. El llamado de un ángel de Dios siempre es para adorar al que vive. Aquí ellos adoraron y abrieron sus tesoros y ofrecieron presentes. Todo lo importante que era. Imagínate por un momento lo que pensaba José. ¿Cómo supieron ellos que aquí estaba el Salvador? E inmediatamente le pudieron platicar. Es que por revelación se nos dijo que una estrella muy diferente a todas nos guiaría a donde él nacería. Pasamos a Jerusalén, nos avisaron que él iba a estar en este lugar y hemos llegado hasta aquí. Bueno, vemos también que por medio de ángeles recibieron ellos para poder buscar y adorar al que vive. Las consecuencias posteriores a lo que sucede, bueno, empezaron a ver los primeros mártires también de Cristo, que fueron los niños menores de 2 años, porque inmediatamente Herodes mandó a matarlos para buscar. Por medio de una revelación, también José recibió un mensaje: vete de allá, no regreses a Jerusalén, vete a Egipto. Vete a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño. Lo lleva. Lo que quiero comentarte es esto. Dios en su bendita soberanía da un plan y un propósito para la vida del hombre. E intervienen fuerzas sobrenaturales. Aquí, una manifestación es que sucedió, intervinieron fuerzas sobrenaturales. En Hechos capítulo 10, imagínate, está orando Cornelio y un ángel se le aparece y le empieza a decir: tus oraciones han sido oídas, ve y llama a un hombre que se llama Simón y se encuentra ahí en Jope, ve por él. Y va por él. Estaba Pedro allí y Pedro, para empezar, jamás iba a planear entrar al lugar, sino que tuvo que nuevamente, a través de la presencia de un ángel o el mismo Señor Jesucristo, le manifestó que tenía que ir con ellos. Yo preguntaría, ¿tú también necesitas un ángel para que te pongas a hacer la obra? Segurísimo que ya lo has tenido y ha hablado contigo. Pero a veces no entendemos. Hay muchas cosas que en sueños recibes algo que tú tienes ya dentro. Y en sueños Dios te revela una verdad, pero no la entendemos. Porque no somos
perceptibles para lo que dice la Escritura. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Todo lo que leemos en la Biblia, mis amados hermanos, hay intervenciones sobrenaturales. La pregunta sería, ¿qué es más real? ¿Tú o el ángel que lo anunció? Imagínate, Daniel hoy está en la tierra, no, y el ángel Gabriel puede pasearse y venir por la tierra. Desde el Antiguo Testamento está enseñado que los ángeles suben y descienden, suben y bajan, hasta hay una escalera. Y sabemos que hay una escalera, la vio Jacob, donde ángeles suben y bajan. O sea, están continuamente teniendo participación en esta tierra. Eso es una realidad. Hoy no está Daniel en la tierra, sin embargo, Gabriel, sí. ¿Quién fue más real entonces? ¿Daniel o Gabriel? Gabriel. Y a veces pensamos que somos nosotros más importantes porque nos vemos, pero es más importante lo que no vemos, porque lo que no vemos permanece, lo que vemos desaparece, es efímero. Cuando tú empiezas a creer que las cosas que no se ven, que las cosas invisibles son las cosas de Dios, Dios te permite y te lleva cada día conforme a tu fe a que vayas viendo las áreas que pertenecen a la vida. Porque esas son las áreas de la vida. Pero nosotros muchas veces no lo creemos, iglesia. No estamos preparados para todo esto. Apocalipsis 1:1, con esto voy terminando. Apocalipsis 1:1. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por medio de quién la envió? De su ángel. ¿A quién se la envió? A Juan. Allí mismo, verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Cuántas tenía? 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, que es su palabra, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles y las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, los ángeles de Dios como estrellas, y participan desde el principio hasta el final. ¿Y sabes para qué son enviados? Dice la Biblia, espíritus ministradores, para ayudarnos a nosotros mismos. Eso está en Hebreos 1. En Hebreos 1. En Hebreos 1, la carta a los Hebreos, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, no está ahí. No. Sí, 1:14, perdón, estoy en otro lado. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los espíritus ministradores son enviados para servicio a los que serán herederos de la salvación. La pregunta es, ¿cuántas veces has tenido una ayuda de un espíritu ministrador? Muchas veces. Muchas veces. De verdad, no tienes idea de cuántas veces has sido guardado y has sido librado. Platicaba el día de ayer, no sé si usted no vino hoy, con una persona y comentaba, dice, es que muchas ocasiones no valoramos lo que tenemos. Es un familiar de una amistad y él ahorita perdió un ojo. Hace un año estaba muy bien. O sea, te pones a pensar, qué tremendas cosas. Hace un año estaba muy bien.
Y comentaba, en lugar de dar a pintar mi casa, yo me quise creer el pintor y me subí en una escalera y se vino para abajo y se pegó en un tubo, ¡pum!, exactamente en el ojo. Y lo perdí. En un instante cambia todo. ¿Cuántos han declarado que en un accidente fueron librados? Dices, no sé cómo pasó, pero me guardaron. Hace poco unas noticias donde un coche quedó destruido y las personas que iban allí, todos salieron como si nada ilesos. Y luego otro que anunciaron en los Estados Unidos que en una carretera, igual un cuate quedó el coche destrozado y el cuate se bajó todavía a ver su coche. Los mismos bomberos y los que llegaron a socorrerle dijeron, esto es sorprendente. Un milagro, dice. ¿Cómo es posible que la cabina del auto quedó toda destruida y esta persona se bajó como si nada? ¿Cuántas cosas participan los espíritus ministradores de Dios para guardarte? De verdad, hermanos, hay cosas sobrenaturales. Y las cosas sobrenaturales, esas pertenecen a Dios. Todas las cosas sobrenaturales pertenecen a Dios. Tú y yo debemos estar siempre caminando sobre cosas que están, lo que pertenecen a Dios. Cosas sobrenaturales. Porque si no te voy a decir qué sucede en tu vida. Con esto voy a terminar. Cuando a una persona le pasa algo, ya sea por una enfermedad, por un accidente, o le declararon que tiene algo que ya es terminal, viene corriendo a la iglesia. Viene corriendo a la iglesia y entonces dice, oren por mí. Ay, ¿a qué veniste, hermano? Es que le vengo a pedir a Dios esto, vengo a esto, vengo a aquello. Qué bueno, bien, tenía un mes que no venía. Pero corren. O algunos dicen, ya no la veíamos desde hace 3 años, 5 años, 10 años. ¿Dónde andaba? Por ahí andaba. ¿Y por qué vino? Por esto, o sea, algo ocurrió. ¿Qué sucedió? Algo que se sale de mi control, algo que lo veo que es sobrenatural. Ojalá que todos vivamos siempre en lo sobrenatural de Dios, para que siempre tengamos gratitud en el corazón. Algo que darle gracias a Dios y que tú puedas decir, Señor, esto es por tu presencia, esto es por tu bondad y misericordia, esto que sucedió no lo puedo describir. Y continuamente cuando un cristiano, un hijo de Dios vive cosas sobrenaturales, cada día reconoce que solamente el hombre es polvo y que Dios en su bondad nos ha sostenido. Porque ya cuando no vienes es porque quizá ya dudes hasta que Dios es real. Y sabes una cosa, tú eres irreal, Dios es real. Oremos al Señor. Bendecimos a Dios porque Él envía ángeles ministradores en favor nuestro, en ayuda nuestra. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias. Altísimo Dios del universo, bendito por los siglos de los siglos. Señor, en tu bondad y misericordia, desde antes de la fundación del mundo, tú escogiste ángeles para que estuvieran en favor de nosotros. Ángeles, Señor, al servicio de tu reino, enviados para ministrarnos, para ayudarnos. Al único que adoramos es a Dios, porque tú eres soberano y eterno. Guárdanos en este peregrinar por la tierra, líbranos del mal, guíanos por camino eterno y permítenos entender cada día, Señor, que lo que no vemos es más real que lo que vemos. Porque las cosas invisibles se hacen visibles cuando tu palabra bendita alumbra ese lugar. Que sea tu palabra la que alumbre nuestras vidas, para que tomemos las mejores decisiones. Alumbra nuestra vida, Señor, para que tengamos sabiduría, entendimiento, conocimiento
y a través de la luz de tu palabra podamos peregrinar por este mundo quieta y reposadamente. Guarda cada familia aquí representada, Señor, guárdanos. Nosotros no sabemos lo que va a suceder en un instante. Tú lo sabes todo y tu luz alumbra para que conozcamos lo que viene por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Guarda esta iglesia, Señor. Permítanos entender que antes que nosotros estuviéramos en este mundo, en esta tierra, había millones y millones de ángeles adorando a Dios. Y hoy, millones y millones de ángeles al servicio de Dios. Por eso te damos gracias por esta salvación tan grande. Y también nos queremos unir nosotros a aquellos que sirven a Dios, para que también seamos millones de almas que sirven a Dios, para gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.